Vamos a pasar al Congreso Nacional, ya que están entrevistando a los aspirantes a defensor del pueblo. Sino utilizar la crítica para mejorar cualquier debilidad que cualquier instancia de Estado presente. Entre los mecanismos que tiene sancionadores está el de la amonestación. De modo que la amonestación es distinta a la supervisión, porque la amonestación es un resultado. La amonestación es una acción de respuesta a una violación, ¿verdad? El ejercicio de la supervisión de cualquier instancia del Estado tiene que estar primado primero por el acto de investigación, ¿no? Es decir, tiene que haber un seguimiento, un acercamiento permanente y un proceso de investigación, que son los que van a determinar si se ha producido alguna omisión o alguna violación que permita o reclame del defensor del pueblo una amonestación u otra acción, incluso jurisdiccional, porque el defensor del pueblo también tiene posibilidad de someter actos de amparo, es decir, recursos de amparo o recursos de cumplimiento, y también puede, en caso de que algún funcionario público vulnere leyes que tengan consecuencias penales, también puede recurrir a pasar estas informaciones al Ministerio Público para que el Ministerio Público entonces proceda a hacer las investigaciones del lugar. Es decir, que tiene un conjunto de opciones el defensor del pueblo para, de alguna manera, contribuir a un mejor desempeño de las funciones públicas. Faltó la última parte. La segunda parte de su pregunta, que tiene que ver con si se deja de ser político. Si se entiende la política como el ámbito de los asuntos públicos, todos los ciudadanos somos políticos por definición. Todo el que se preocupa si funciona el alumbrado eléctrico, si las calles tienen un buen asfaltado, si se maneja política partidista, porque cuando usted es un político partidista, usted se asume parte de una ideología, de una estructura organizativa, ¿no?, que opera coherente en función de determinaciones de sus organismos de dirección. El político ciudadano se maneja en base a los principios de civilidad y al respeto por las leyes y la Constitución. Y en ese sentido, yo siempre me he considerado un político ciudadano, aunque una parte de mi vida estuve como político partidista, cosa que desde septiembre pasado ya no soy parte del mismo. Muy bien. Veo que todos quieren hacer preguntas. Entonces nosotros podemos utilizar la metodología de que hagan su posición y una pregunta por cada uno de los miembros de la comisión para ser equilibrado, como son tres nada más. Entonces, continuando en el orden, el senador Antonio Martes. Marte, familia. Bien, mi amigo Fidel. Es una pregunta, eran dos, pero por el tiempo le voy a hacer una. De tú ser electo, ser escogido como defensor del pueblo, ¿qué tú harías en esta situación que yo veo en la calle, 2 o 3 mil personas, que según yo, según tú y según el público, ves que lo han estafado con respecto a la herencia de los Rosarios? ¿Qué tú harías en eso? ¿Orientaría a ese pueblo o lo dejaría así como lo han dejado todas las autoridades que hoy nos dirigen? Mire, el defensor del pueblo tiene la facultad de investigar casos a partir de denuncias o de quejas ciudadanas. Puede desechar la investigación o el asumir uno u otro caso por situaciones que la propia ley establece. El caso de la familia Rosario, que es un caso que se ha
batido bastante a nivel de los medios de comunicación. Hasta hoy no he visto un elemento concreto que sustente la existencia de dicha herencia, ¿verdad? Lo que debe hacer el defensor del pueblo en todo caso es proceder a hacer la investigación correspondiente. Si encontrare elementos ciertos que los daría a conocer al país, entonces actuaría en función para que los derechos de esas personas se les reconozcan, ¿verdad? Pero todo eso tendría que ser el resultado de una investigación previa. Muy bien, senador Eddie Nolasco, provincia de Valverde. Buenas tardes. En caso de ser elegido usted como defensor del pueblo, siempre que uno aspira a una posición tiene una punta de lanza, tiene un objetivo fundamental. ¿Cuál sería el vacío que usted ve en la ley 1901 que usted quisiera de esa posición llenar ese vacío? Mire, la ley 1901, y más concretamente a partir de la incorporación del defensor del pueblo como ente constitucional, ente autónomo constitucional, configura al defensor del pueblo dominicano como uno de los defensores que tiene todas las atribuciones que el consenso que estableció los principios de París sobre el ombudsman o el defensor del pueblo han establecido. Es decir, el defensor del pueblo no tiene en la ley y la Constitución ninguna limitación para ejercer sus atribuciones. Tiene todos los mecanismos, incluyendo facultades para utilizar recursos como lo que yo dije ahorita, recursos de amparo, recursos de cumplimiento, recursos de inconstitucionalidad. Puede acudir al Ministerio Público cuando existan violaciones a la ley. Es decir, tiene funciones que le otorgan posibilidades de intervenir incluso sin previo aviso a entidades públicas para búsqueda de información o a entidades privadas que prestan servicios públicos. No tiene limitaciones en la ley. Por tanto, creo que salvo algunas situaciones de desencuentro entre la Constitución y la ley mínimas que tienen que ver con la cantidad de adjuntos, la Constitución dice una cosa y la ley lo limita a 2, la Constitución habla de que hasta 5, ese es un tema que reclama ajustar la ley al mandato constitucional, ¿no? Y lo mismo lo correspondiente al artículo 40 en torno al reglamento del defensor del pueblo, que de acuerdo a jurisprudencia del Tribunal Constitucional no necesita la aprobación del Congreso de la República porque como órgano autónomo tiene potestad de autorregulación. Yo diría que esos son los dos elementos que identifico ahora como posible objeto de una modificación a la ley para que la misma entre en concordancia con la Constitución de la República, que es superior en jerarquía y por tanto toda ley tiene que someterse al mandato constitucional. Gracias. Senador Venerado Castillo, provincia de Tamayor. Sí, buenas tardes, licenciado Fidel Ernesto Santana Mejía. Como usted podrá saber... Pueblo, justamente veamos en pantalla a Fidel Santana, exdiputado por la Fuerza, por un partido político aquí en República Dominicana.